Conversaciones que quizás cuando uno es más joven no tienen mucho sentido, cuando uno empieza a crecer dice, uy, esto sucede por tal política, ¿sí? Y es imposible no entender o desasociar, decir, un caso muy concreto. Nuestro país está teniendo una transición económica por políticas de Estado, ¿sí? Entonces uno va viendo un contexto diferente que preocupa y genera ansiedad. Esto no es nuevo, ha pasado y va a seguir pasando. Esto es propio del ser humano. Y yo quería encontrar, pero nosotros como hijos de Dios, ¿en qué situación nos encontramos? Y Éxodo 16 es muy revelador en este sentido. El pueblo de Israel, quiero dar un brevísimo contexto. El pueblo de Israel estaba siendo esclavo en Egipto. Dios llama a Moisés y a través de milagros sobrenaturales, las 10 plagas de Egipto, Dios liberta al pueblo. Sin embargo, les dice, los voy a llevar a una tierra prometida, ¿sí? En esa tierra van a prosperar, le voy a dar descendencia a sus hijos, muchas promesas. Pero yendo en ese camino, sucedieron muchas cosas. Entre ellas, que el pueblo empezó a darse cuenta que su vida estaba cambiando, ¿sí? Y aunque eran esclavos en Egipto, anhelaban y extrañaban cosas de Egipto, porque ellos estaban acostumbrados a vivir a ser subordinados, ¿sí? A ser esclavos. ¿Saben, hermano? El esclavo no tiene propiedad, es propiedad de alguien más. Entonces, bueno, enfrentaban este proceso en el desierto y el Señor tuvo que enseñarles dependencia. Ellos tuvieron que aprender a depender de un Dios sobrenatural. Imagínense personas que no tenían descanso, que su voluntad estaba totalmente a disposición de la voluntad de su amo. Estaban acostumbrados a que las cosas no sucedían solos. Ellos tenían que hacerlo. ¿Qué pasaba si el amo de un esclavo llegaba y la comida no estaba lista? Era terrible. Esta gente supo cómo no depender de nadie y hacer suficientes. Entonces el Señor tuvo que enseñarles que a pesar de que ellos tenían sus habilidades y que eran trabajadores, porque la vida los había formado así, Él había dispuesto de que Él iba a proveer. Así que quisiera que me acompañen a leer el siguiente pasaje en Éxodo 16, en el versículo 4. Perdón, vamos a leer del versículo 3. Y dice así, en el verso 2, allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las olas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas,
Antes de anochecer sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria de Dios, porque Él oyó las quejas de ustedes que no son contra Él que son contra Él y no contra nosotros. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? Versículo 8. Luego Moisés añadió: el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará de pan por la mañana, porque Él oyó sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. En este versículo había sucedido lo que les comentaba. El pueblo de Israel estaba enojado contra la situación y ellos habían culpado a las autoridades. En este caso era Moisés y Aarón, podría ser otro. Y el Señor quería que ellos entiendan de que ellos eran su pueblo, eran el pueblo de Dios, no eran cualquier pueblo que tiene problemas con un líder. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros tenemos un gobierno terrenal, eso es cierto. Sin embargo, usted cuando es hijo de Dios, usted está bajo el dominio y la protección del Padre Celestial, de Dios. No pierda tiempo quejándose contra la autoridad. ¿Por qué? Porque su esperanza y su socorro no están en la autoridad terrenal, están en Dios. Cuando yo leía estos pasajes, me confrontó. ¿Por qué? Porque yo tuve que aprender a depender de Dios. A mí me gustaba mucho ser autosuficiente, ¿sí? Decía, no, Dios te bendice, pero hay que trabajar, ¿no es cierto? Tenía ese pensamiento. Hay que trabajar, hermano, no digo que no, hay que trabajar. Pero una cosa es, yo soy suficiente, y otra cosa es, dependo de Dios. Y eso era lo mismo, ¿sí? Pasaron 5.000 años de este suceso. Lo seguimos viviendo, porque nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender esa identidad, la identidad del cielo, la identidad de Cristo. Nosotros pertenecemos a Dios y como leíamos al comienzo, en el Nuevo Testamento, nuestras preocupaciones, lo que a usted le preocupa, la ansiedad, lo que a usted le está sacando el sueño, llévelo al Señor, ahí está la respuesta. No se preocupe de más, como decía el versículo, usted no va a vivir un día más por preocuparse. Usted tiene al Señor de su lado y Él es su Padre y le está enseñando y le va a enseñar así como Él ya lo ha hecho en el pasado. Lo que sucede en Éxodo 16 nos sucede a nosotros en el siglo XXI porque nosotros tenemos que aprender. Yo quiero seguir con ustedes en el verso 13. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ese fue, en primera instancia, Dios habló con Moisés habló con el pueblo y les dijo, ustedes van a ver la gloria de Dios mañana. ¿A qué se refería con eso? Eso lo vamos a ver en el verso 13. Dice, esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban humedecidos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto?
porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les dará de comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo juntará todo lo que necesiten. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Hablaba de copos. Y yo decía, copos, que a mí me sonaba mucho a los copos de maíz, ¿no? Va por ahí. Busqué en el diccionario y dice, copo es una porción pequeña de una materia que cae, se agrupa o se forma de manera ligera. ¿Sí? Es como un grumo. Un grumo en el desierto que sería el pan, ¿no? Eso había que procesarlo. En el desierto. Una cosa milagrosa, es imposible que llueva un grumo y te haga pan. Pruébelo. Sí, salga después de una lluvia y va a ver que no sucede. Sin embargo, el Señor, si usted vamos a unos versículos anteriores, decía que Él iba a probar si el pueblo seguía o no sus instrucciones. Y las instrucciones eran claras. En el verso 16 dice, 2 litros por cada persona a su carga. ¿Sí? Y en el verso 17 dice lo siguiente. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. ¿Sí? El Señor les daba lo que necesitaban. Y uno puede decir, bueno, el que acumuló mucho, se salvó. Y el que llegó tarde, bueno, ¿qué se le va a hacer? Y él se levantaba más temprano. Eso es un razonamiento humano. Sin embargo, la Biblia dice que a nadie le faltó, y al que agarró mucho, nada le sobró. Interesante. La provisión de Dios es justa, a la medida que necesitamos. Verso 18 dice, verso 19. Entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Y en el verso 20, sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco más, un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Y Moisés se enojó mucho. ¿Sí? Seguimos leyendo ya hasta el 19, ¿sí? Después de este incidente, verso 21, después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol se calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. El 6º día recogían el doble del habitual, es decir, 4 litros por persona, en lugar de 2. Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Bien, verso 24. Entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, el 6º día, tal como Moisés había ordenado. Al otro día la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusanos ni mal olor. Así que Moisés dijo, coman este alimento hoy, porque hoy es el día de descanso dedicado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. Durante 6 días se les permitirá recoger alimento, pero el 7º día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Verso 27. Aún así, algunas personas salieron a recoger el 7º día, pero no encontraron alimento. Entonces el Señor le preguntó a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandamientos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes.
Por eso Él les provee doble cantidad de alimento el sexto día, a fin de que tengan suficiente para los 2 días. El día de descanso, todos deben quedarse en un lugar donde estén. No salgan a buscar pan el séptimo día. Amén. Acá vemos que el pueblo de Israel, ¿sí?, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, constantemente caía en el tropiezo de querer solucionar las cosas por su cuenta. Y esto nos tiene que dejar una enseñanza a nosotros. Dependamos del Señor. Él nos va a dar lo justo, lo necesario, lo que nosotros necesitamos. Si usted se encuentra en un problema, póngalo en la mano del Señor. Haga oración, haga un ayuno, busque de la presencia del Señor. Y el Señor le va a dar la respuesta. El Señor está para acompañarlo. Estaba